Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, Egunon, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida a la tribuna Euskadi del Forum Europa que organizamos con la colaboración del Grupo Santander. Hoy nos honra recibir como ponente al consejero del Gobierno vasco responsable de gestionar la justicia y las relaciones con la Administración pública. Josu Erkoreka es la voz del Gobierno en muchos de los asuntos del día a día, pero también se le atribuye a él bastante del pensamiento estratégico del Ejecutivo del Lehendakari Urkullu en esta 10ª legislatura, la de la vuelta de un renovado PNV. El salto desde el Congreso de los Diputados a la primera línea de la política vasca con mayúscula es fruto bien merecido de su trayectoria en Madrid, 12 años de un político bien templado, un euskaldún de cuerpo entero pero pragmático, un negociador de amplia cintura, fiable incluso para sus adversarios y muy buen comunicador. Le avalan los buenos resultados, la veintena de competencias transferidas y las inversiones logradas para Euskadi. No va a ser fácil cambiar la dirección del tándem Urkullu-Erkoreka a pesar de las dificultades derivadas de la crisis económica y de la falta de mayoría en el Parlamento vasco. Por ejemplo, el hecho de no haber logrado apoyos suficientes para aprobar los presupuestos de este año y el recurso necesario a la prórroga de los de 2012 va a exigirles buen tiento, imaginación y un equilibrio que solo pueden esperarse de la enjundia y la historia del Partido Nacionalista Vasco. Y aún así, muchos dudan de que puedan seguir eludiendo formar una coalición estable. Desbrozar el camino entre Euskadi y Madrid es uno de los empeños de Erkoreka en este tiempo, en el que los objetivos del Lehendakari Urkullu no solo están en sacar al país de la crisis, recuperar la senda del crecimiento y la cohesión social perdida, sino también en conseguir un mayor autogobierno, la consolidación de la pacificación, la renovación del cupo, la reivindicación de las nuevas competencias tributarias y en materia penitenciaria, el encaje de la presencia internacional de Euskadi en la Ley de Acción Exterior que prepara el Gobierno de Rajoy. Para Tribuna Euskadi es un gran honor recibir a don Josu Erkoreka. La tribuna es suya. Egunon guztioi, berba potoloak esan ditu aurkezleak niri buruz, seguruenik momentu honetan egin dezakedan gauzarik egokiena izango litzateke horiek entzun eta gero hemendik aldegin eta zuek inpresiorik hobenarekin utzi. Hemendik aurrera egin dezakedan guztia seguruenik horren okerrerako izango alako. Buenos días a todos. Bueno, dicen los biógrafos de Abraham Lincoln que cuando su hijo mayor le propuso aliarse en el ejército, no supo si dar prevalencia a su condición de padre, tal y como le pedía a su esposa, o a su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Federales, tal y como le exigía su deber. Salvando las distancias, evidentemente yo no soy Lincoln, el miembro de un gobierno que al mismo tiempo es su portavoz, como es mi caso, se encuentra con frecuencia con un dilema semejante, que no sabe si dar prioridad a su condición de consejero o a su condición de portavoz. Porque quienes le piden decisiones le tratan como consejero y quienes le piden declaraciones le tratan como portavoz. Bueno, los organizadores del acto me han presentado con ambas credenciales, la de consejero y la de portavoz. Y como sospecho que en el coloquio posterior se me requerirá sobre todo para que actúe como portavoz, he optado por que en la locución inicial prevalezca la figura del consejero. Mi intervención inicial, por tanto, aludirá a los 3 ámbitos materiales sobre los que se proyecta mi responsabilidad pública en el Gobierno vasco: el autogobierno, la administración pública y la justicia. Empecemos con el primero, el autogobierno. El Estatuto de Gernika fue aprobado
el 18 de diciembre de 1979. Desde entonces han transcurrido ya 33 años. Y durante este dilatado lapso temporal, la inmensa mayoría de los estatutos de autonomía que se aprobaron en aquella etapa inicial del Estado autonómico han sido objeto ya de una o más reformas. Algunos de ellos han sido modificados 2, 3 y hasta 4 veces. Sin embargo, el Estatuto Vasco no ha conocido aún reforma alguna, ni una sola, un rasgo excepcional que solo comparte con otro estatuto, con el gallego. No es a mí, evidentemente, a quien corresponde hablar de la reforma del Estatuto de Galicia, pero por lo que se refiere al Estatuto Vasco sí puedo decir que si el texto original, el de 1979, se encuentra todavía intacto, no es porque el Parlamento Vasco no se haya planteado su modificación, sino porque la propuesta de reforma estatutaria que la Cámara aprobó el 30 de diciembre del año 2004 fue rechazada al límine por el Congreso de los Diputados. Casi una década después de aquel episodio, que yo viví personalmente desde la tribuna del hemiciclo de la carrera de San Jerónimo, casi una década después de aquel episodio, nos encontramos de nuevo ante un momento que puede ser propicio para que el Parlamento retome el debate sobre el autogobierno vasco. En un momento en el que diferentes naciones europeas sin Estado, como Escocia, como Cataluña o como Flandes, exploran cauces para asumir poderes que les permitan decidir con más plenitud sobre su propio futuro, en un momento en el que proliferan por doquier iniciativas que hablan de revisar el modelo autonómico vigente en el Estado español, bien sea para devolver competencias a los poderes centrales del Estado, bien sea para reorientarlo hacia un horizonte de perfiles federales todavía indefinidos, en un momento, insisto, en el que la crisis económica está siendo utilizada como coartada por el Gobierno del Estado para llevar a cabo una auténtica mutación del bloque de la constitucionalidad que erosiona sin contemplaciones los poderes autonómicos, en un momento en el que concurren todas estas circunstancias, Euskadi debería abordar su propia reflexión sobre el estatus político que desea y promover, en su caso, las iniciativas políticas que fueran necesarias para avanzar hacia él. Personalmente no encuentro motivos para demorar por más tiempo esta cuestión. No parece lógico, y sería desde luego enormemente llamativo, que en un momento en el que el debate sobre las comunidades políticas autogobernadas se encuentra en plena ebullición, Euskadi permaneciese en silencio y fuese la única que nada tiene que decir al respecto. El momento es, pues, el idóneo, y el lugar apropiado para afrontar el debate al que me refiero debería ser el Parlamento. La Cámara Vasca, que tras los últimos comicios refleja fielmente, ahora sí, la complejidad sociopolítica vasca, sin las artificiales alteraciones que en el pasado reciente ha experimentado su composición como consecuencia o bien de la violencia terrorista o bien del impulso ilegalizador auspiciado desde los grandes partidos políticos del Estado. Sin embargo, mientras el Parlamento no afronte este desafío o su trabajo, el que eventualmente pueda llevar a cabo, no fructifique en una efectiva reforma estatutaria, el Gobierno, este Gobierno vasco, tiene que emplearse a fondo en la defensa y en el desarrollo, en ambas cosas, defensa y desarrollo del marco de autogobierno vigente que hoy por hoy es el previsto en el Estatuto de Gernika. A este propósito, viene desarrollando y va a seguir desarrollando dos líneas de actuación. Por un lado, trabaja y seguirá trabajando para completar el desarrollo estatutario, reclamando a los poderes centrales del Estado los traspasos de medios, bienes y servicios que todavía, 3 décadas después de la aprobación del Estatuto de Gernika, se encuentran pendientes de realización. Y, por otro lado, hace un seguimiento y va a seguir haciéndolo pormenorizado, detallado, exhaustivo de la actuación normativa y material del Estado que pueda afectar al ámbito y desenvolvimiento de las competencias de Euskadi con el fin de evitar su vulneración o tan siquiera su menoscabo. Por lo que se refiere a la reclamación de las transferencias que todavía se encuentran pendientes de materialización, quisiera reseñar, consciente de que lo hago por enésima vez, porque todo lo que pueda decirse a este respecto se ha repetido y dicho hasta la saciedad, que se trata de un objetivo irrenunciable e imprescriptible
para cuya consecución este Gobierno trabajará sin tasa ni desmayo. Tampoco quisiera dejar de recordar que los traspasos todavía pendientes de realización no constituyen, como parecen traslucir algunos en ocasiones, meras rúbricas de la ley estatutaria llamadas a desempeñar una función meramente ornamental, sin trascendencia real y efectiva alguna en la vida de los ciudadanos. No. Se trata de competencias reales, se trata de poderes efectivos que revisten una importancia de primer orden de cara a incrementar el autogobierno vasco, a dotarnos de más y mejores instrumentos y herramientas de actuación pública y mejorar también el bienestar de los ciudadanos como en materias de carácter social, de naturaleza económica, infraestructuras, instituciones, etcétera. Estamos hablando de algo sólido, consistente, con trascendencia real y efectiva en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y llegados a este punto, estoy seguro de que más de ustedes se estará preguntando ya ¿cuándo se referirá el conferenciante a las dos transferencias más emblemáticas de entre las que figuran en la ya secular carpeta de materias pendientes? ¿Cuándo reivindicará la transferencia de prisiones y la relativa a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social? La respuesta es clara. Ahora mismo. En esto no pienso fallar al ritual, pero si me permiten, quisiera hacer una referencia específica a la primera de ellas, la de las prisiones, que pertenece directamente a mi ámbito de responsabilidad como consejero de Justicia. Hace unas semanas, y yo ya no estaba allí, el Partido Socialista y el Partido Popular volvieron a negarnos esta transferencia en el Congreso de los Diputados, con lo que suman ya unas cuantas negativas. Pasa el tiempo y las cosas cambian, pero en este punto todo permanece inmutable. Siempre son los mismos, siempre somos los mismos los que reclamamos esta transferencia aquí y en las Cortes Generales, y siempre son los mismos los que nos la niegan aquí y en las Cortes Generales. Pero no importa, la seguiremos reclamando, que nadie lo dude, aquí y en las Cortes Generales. Y no lo haremos tan solo porque somos nacionalistas vascos, que también. Lo haremos además porque así está previsto en el Estatuto de Gernika, una razón no menor desde el punto de vista jurídico. Y, en fin, lo haremos también porque lo exigen sólidas razones de eficacia, de eficiencia y de buen gobierno. Y me explico. La rotunda y persistente negativa del Estado a transferir a Euskadi las instituciones penitenciarias no ha sido obstáculo para que el Gobierno vasco venga trabajando desde hace ya bastante tiempo en la configuración de un nuevo modelo penitenciario, propio, mediante una labor coordinada con las direcciones y equipos de tratamiento de las prisiones ubicadas en Euskadi y con las entidades y asociaciones de Euskadi que trabajan con personas presas. Todo ello con el fin de establecer recursos de inclusión que contribuyan a preparar su reinserción sociolaboral. El Gobierno vasco podía haberse desentendido de este ámbito de actuación, negándose rotundamente a desarrollar un solo programa social de reinserción hasta que no se produjese el tan veces reclamado como injustamente negado traspaso a Euskadi de las prisiones situadas en su ámbito territorial. A un consejero nacionalista le hubiese resultado francamente fácil defender su inhibición en este campo hasta que no se cumpla el Estatuto. La excusa era perfecta. No se ha cumplido el Estatuto, no invertiremos un solo euro en este ámbito. Y todo el mundo lo hubiese comprendido. Máxime ahora que la crisis económica parece haber convertido el ahorro en la única fuente de derecho reconocida en el ámbito de la Administración de Justicia. Pero, además de nacionalistas, somos humanistas. Nuestro discurso y nuestra acción política siempre se ha centrado en el ser humano, en su dignidad, en sus derechos y en el libre desarrollo de su personalidad. Creemos sinceramente en las políticas sociales y en el objetivo resocializador de las penas. Y preconizamos un sistema penitenciario diferente, menos punitivo y más centrado en el objetivo de la reinserción social. Y desde estos presupuestos conceptuales
Venimos trabajando en proyectos de régimen abierto, promoviendo actividades extrapenitenciarias e itinerarios de inclusión sociolaboral para personas presas, que incluyen salidas programadas, campos de trabajo, recursos de deshabituación para personas drogodependientes, centros de formación y capacitación, centros de orientación y acompañamiento para el empleo, etcétera, etcétera. Pese a la crisis, este año vamos a incrementar las dotaciones destinadas a financiar este tipo de actuaciones. No son meras palabras, el compromiso es real, porque sea cual sea su origen geográfico, cuando estas personas cumplan su pena, recuperarán la libertad en tierra vasca. Y es aquí, entre nosotros, donde habrán de reinsertarse, lo que aconseja ir preparando su itinerario de reinserción. La experiencia está siendo francamente positiva, pero sobre todo está siendo una experiencia social y profundamente humana. Solo tiene un problema. A veces ocurre que, pese al dinero y al esfuerzo invertidos por el Gobierno vasco en desarrollar el itinerario de inserción sociolaboral diseñado para una persona privada de libertad, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias decide trasladarla a una prisión radicada en Galicia o en Andalucía, con lo que todo el trabajo llevado a cabo queda en agua de borrajas. También por eso es necesaria la transferencia de prisiones, no solo por razones políticas, no solo por razones jurídicas, también por razones sociales, humanitarias y de buen gobierno, por razones de eficacia en la gestión y de eficiencia en la utilización de los recursos. Pero, además de seguir avanzando en la culminación del todavía incompleto desarrollo estatutario, reclamando, entre otras, la transferencia de prisiones a la que acabo de hacer referencia, el Gobierno se volcará también en la defensa del autogobierno, controlando escrupulosamente las disposiciones y los actos estatales que puedan afectar al ámbito y desenvolvimiento de nuestras competencias y reaccionando contra las que puedan implicar vulneración o menoscabo de las mismas. Lamento constatar a este respecto que en este empeño no tenemos muchos compañeros de viaje, no los tenemos en la defensa de las atribuciones estatutarias. Unos no arriman el hombro porque no les interesa lo más mínimo empeñarse en la defensa de un marco de autogobierno que rechazaron desde un principio. Cuanto peor le vaya el Estatuto de Gernika, piensan mejor para ellos, porque nunca apostaron por él. Aunque eso sí, ahora ya no tengan reparo alguno en acogerse a sus beneficios participando activamente en las instituciones de autogobierno nacidas de su seno. Pero frente a ellos se encuentran aquellos otros a los que la defensa del autogobierno vasco solo les interesa en la medida en que convenga a la estrategia de gobierno o de oposición que las sedes centrales de sus respectivos partidos desarrollan en las instituciones centrales del Estado. Últimamente, el Partido Socialista se ha hecho notar como un alumno muy aventajado en la defensa de utilizar el autogobierno vasco como herramienta estratégica para la lucha política que mantiene contra el Partido Popular en Madrid. Permítanme aportar algunos datos para ilustrar esto que digo. El anterior lehendakari, Patxi López y Zapatero, coincidieron como gobernantes, aquel en Ajuria Enea y este en la Moncloa, entre mayo de 2009 y diciembre de 2011. 2 años y medio largos. Pues bien, durante este periodo el Gobierno vasco no interpuso un solo recurso, no interpuso uno solo contra las normas y actos promovidos por el Ejecutivo de Zapatero, ni uno solo. Alguna mente cándida podrá pensar que fue así porque Zapatero jamás vulneró competencia autonómica alguna. Nada, sin embargo, más lejos de la realidad. Dejemos la candidez para la poesía, que la política se expresa en la más pura de las prosas. Como decía Josep Pla, es nada menos que la astucia puesta al servicio de la realidad. Basta contrastar la llamativa inhibición que el Gobierno anterior exhibió en este periodo, 0 impugnaciones, con la diligencia que otros presidentes autonómicos, también socialistas, pusieron en la defensa de sus respectivos estatutos para comprender lo que realmente ocurrió. Montilla, por ejemplo, que encabezó la Generalitat de Cataluña hasta diciembre de 2010, interpuso durante el lapso temporal en el que coincidió con López en Ajuria Enea y Zapatero en la Moncloa, 9 recursos. Sí, han escuchado bien, 9 recursos. 9 recursos en año y medio, 0 en Euskadi, 9 en Cataluña.
Algunos de ellos, por cierto, en relación con normas tan importantes como las primeras reestructuraciones de los sistemas financieros y bancarios. Por ejemplo, el Real Decreto Ley 9/2009, que dicho sea de paso fue impugnado también por la Comunidad Autónoma de Extremadura, que en aquel momento estaba presidida por otro militante del Partido Socialista Obrero Español. Creo que estos datos no requieren de más explicaciones. No tenemos, francamente, muchos amigos en la defensa del autogobierno. Ahora bien, una vez dicho esto, quisiera disipar de inmediato la ingenua creencia de que la manera más eficaz, más rotunda de defender una competencia autonómica pasa por la inmediata impugnación ante el Tribunal Constitucional, ante este Tribunal Constitucional, de las normas y actos del Estado que eventualmente la hubiesen vulnerado. Se trata de una idea falsa que el Gobierno anterior quiso inocular en la opinión pública vasca en la última parte de su mandato. Tengo serias dudas de que, desde el punto de vista de la defensa del autogobierno, sea preferible exhibir como mérito un extenso listado de recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional que un listado de acuerdos totales o parciales alcanzados en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación constituida entre el Estado y el País Vasco, con el fin de evitar que los debates competenciales sobre los asuntos más relevantes lleguen a manos de este, vuelvo a insistir, Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que hace todavía muy pocas semanas se retrataba sin pudor cuando se permitía calificar de extravagante la sola idea de que los empleados del sector público vasco puedan disfrutar de un tratamiento singular en el ámbito de las pagas extraordinarias, como si Euskadi no dispusiese de instrumentos y herramientas específicas de autogobierno suficientes como para justificar esta singularidad. Para nadie es una novedad la suspicacia con la que el Partido Nacionalista Vasco ha mirado siempre a este Tribunal Constitucional, cuyos miembros son elegidos con arreglo a un descarnado sistema de cuotas partidarias a cuyo reparto solo son invitados las dos grandes formaciones políticas del Estado. El extendido hábito de anticipar los pronunciamientos del Alto Tribunal, distinguiendo entre magistrados progresistas y conservadores, y dando por supuesto que unos y otros actuarán en bloque a la hora de emitir el veredicto final, pone de manifiesto hasta qué punto la sociedad, la vasca, también la española, ha interiorizado la perversión de un sistema de designación que compromete seriamente la objetividad e imparcialidad del órgano. El problema es que las diferencias entre progresistas y conservadores, que se harán patentes, no lo dudo, cuando el tribunal afronta materias en las que el PSOE y el PP defienden posiciones encontradas o incluso antagónicas, prácticamente desaparece cuando, ante un conflicto competencial, se trata de optar entre el interés del Estado y el interés de la comunidad autónoma. El Tribunal Constitucional es un tribunal de Estado que rara vez siente reparo alguno en activar el principio indubio pro stato. Someter las controversias importantes al dictamen de un árbitro así puede constituir, no digo que siempre lo constituya, pero según los casos y circunstancias, puede constituir una operación de alto riesgo que conviene ponderar caso por caso, porque en última instancia siempre será preferible soportar temporalmente una vulneración competencial recogida en una norma que exponerse a que el Tribunal Constitucional eleve esa vulneración a la categoría de jurisprudencia consolidada. Ese fue el razonamiento que hace ya varios lustros llevó al Gobierno vasco a rehuir el recurso al Tribunal Constitucional de cara a la defensa de sus competencias. La negociación bilateral con el Estado, se dijo entonces, puede rendir más y mejores frutos que la menguada garantía que ofrece un tribunal escrupulosamente programado para hacer prevalecer el interés del Estado frente al autonómico. En lo esencial, esta reflexión sigue siendo válida. Este Gobierno no descarta, por supuesto que no lo hace, no descarta por principio defender sus competencias ante el Tribunal Constitucional, y lo está haciendo, pero procura apurar al máximo las posibilidades que le ofrece la Comisión Bilateral de Cooperación para alcanzar acuerdos que permitan eludir, en la medida de lo posible, la litigiosidad ante el Alto Tribunal. Durante los 5 meses de legislatura que llevamos, la Comisión Bilateral ha alcanzado 5 acuerdos, 3 totales y 2 parciales, y en otros 5 casos el trámite de conciliación previo ha resultado infructuoso, por lo que se ha impuesto, ha sido inevitable el recurso al Tribunal Constitucional. Pero hemos explorado la vía alternativa, la vía de la conciliación,
y estamos trabajándola con toda la intensidad posible para eludir, en la medida en que sea factible, el recurso al Tribunal Constitucional. Segundo capítulo, la administración pública. Bueno, quisiera comenzar esta parte de mi intervención dando a conocer un dato que, pese a su elocuencia, pese a su carácter gráfico, creo que nadie ha puesto de manifiesto hasta la fecha. Todos los consejeros que integramos el Gobierno del lehendakari Urkullu somos empleados públicos. De muy diferente formación académica, es verdad. Entre nosotros hay médicos, juristas, ingenieras, arquitectas y hasta químicas. Y de distintos niveles administrativos, también esto es verdad. Hay funcionarios autonómicos, funcionarios y empleados públicos de la administración local, foral y de la universitaria, la universidad pública, pero empleados públicos al fin y al cabo. El dato me parece significativo de cara a situar la posición de este Gobierno en relación con el servicio público. Todos sus miembros pertenecemos a la función pública y hemos crecido profesionalmente en el ámbito del servicio público. El servicio público constituye nuestro humus vital y vocacional. De manera que cuando nuestro periplo por la política toque a su fin, que llegará el momento, regresaremos orgullosos a nuestros respectivos puestos de trabajo a retomar las funciones contempladas en las respectivas monografías. Unos a enseñar, otros a atender pacientes, otros a tramitar expedientes y algunos a emitir informes jurídicos. Creo que con esta base de partida queda irremisiblemente abocado al fracaso todo intento de atribuir al Ejecutivo Urkullu una suerte de animosidad connatural con respecto al servicio público que le llevaría a procurar su destrucción, como a veces se escucha en algunos medios de comunicación. Resulta sencillamente absurdo predicar algo así de un gabinete integrado por profesionales del empleo público. Este Gobierno cree en la función pública, en una función pública puesta al servicio del ciudadano que sintonice con la sociedad y genere valor, no valor privado, valor público, que es lo que se espera de él. Cree en una función pública útil y comprometida con la idea del servicio, que no sea percibida como una rémora, sino como un bien colectivo que aporta a los ciudadanos y a las empresas las prestaciones públicas que unos y otras demandan para poder ejercer en plenitud sus derechos y libertades. En una función pública que, lejos de encastillarse en una torre de marfil, viva el día a día en estrecha sintonía con la sociedad. En una función pública profesional, moderna, transparente, productiva e íntegra, que sea modélica desde el punto de vista de la actuación ética. Este modelo de función pública, que mira más a los espejos situados en el norte que a los reflejos que proceden del sur, tiene dos enemigos. Uno de ellos es el tradicional, el que siempre ha combatido lo público con el propósito probablemente de suplantarlo, suprimir todas las intervenciones públicas, todos los controles y convertir las prestaciones sobre todo de tipo social, en un nicho para el negocio privado. Es un enemigo que siempre se hace notar en tiempos de crisis como los que vivimos actualmente. No es preciso esforzarse mucho para encontrar declaraciones públicas que apuntan en esta misma dirección. Recientemente, la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, postulaba abiertamente y sin tapujos no ya reducir, no ya privatizar, sino incluso suprimir el sector público. Pero el modelo de función pública al que acabo de hacer referencia también tiene un segundo enemigo, un enemigo más sutil, pero no por ello menos pernicioso. Un enemigo que, bajo la apariencia formal de defender la función pública, contribuye con frecuencia a socavar su credibilidad y su consideración social. Me refiero al frente de los que se empeñan en convertir a los empleados públicos en esa caricatura sobre la que Forges dibuja sus viñetas más corrosivas. Una caricatura esperpéntica, tejida de abulia, apatía y negligencia. Una caricatura en la que sobresalen la prebenda, la canonjía y el trato privilegiado. La nefasta caricatura que se plasma en el lema «Vuelva usted mañana». Por lo demás, la Administración vasca no es ni mucho menos la estructura elefantiásica y desmesurada que algunos discursos se empeñan en hacernos ver. Bastarán 4 datos para comprobarlo.
Si el Estado español se sitúa entre los 5 países de la Unión Europea 15 que menor número de empleados públicos tienen por cada 1.000 habitantes, con una media de 57,6, Euskadi, pese a los 4 niveles institucionales que a algunos tanto alarman, el Estado, la comunidad autónoma, el territorio histórico y los entes locales, ocupa el 12º lugar de entre las 17 comunidades autónomas en este mismo indicador. El 12º entre 17. Se sitúa, pues, en la parte baja de la tabla con 51,5 empleados públicos por cada 1.000 habitantes. 6 puntos por debajo de la media española y muy por debajo de comunidades como Extremadura, con un 86,8%, con 86,8%, o Andalucía, con 60%. En cualquier caso, nada desproporcionado, sobre todo si se tiene en cuenta que es una de las pocas comunidades autónomas que cuentan con un cuerpo policial autonómico dotado con efectivos propios. Tampoco es la institución esencialmente corrupta que a veces se refleja en algunas publicaciones. Según un estudio recientemente publicado por el Consejo General del Poder Judicial sobre el número de causas relacionadas con tipos penales mayoritariamente relacionados con las administraciones públicas y los delitos contra las mismas, en Euskadi solo se registran 7 causas de este tipo, frente a comunidades como Andalucía, con 541 casos, Valencia, con 200, Madrid, con 153, Canarias, con 149 o Cataluña, con 128. Se me dirá, y con razón, que 7 siguen siendo muchas, siguen siendo excesivas, por lo que se impone en este ámbito tolerancia cero. Y estoy de acuerdo con ello, pero considero tan justo como necesario hacer notar la diferencia. Por debajo de Euskadi en esta lista solo se encuentra La Rioja con 4 causas registradas, la parte ínfima de la tabla. Se ha hablado mucho, aunque no siempre con el necesario rigor, de la excesiva complejidad del sistema institucional vasco y de las duplicidades, solapamientos e ineficiencias que ello genera. ¿He dicho mucho? Sí. No, corrijo, quería decir muchísimo, que se ha hablado muchísimo. Tanto que algunos han convertido esta cuestión en un auténtico mantra. Pero el tratamiento que se le está dando a este tema induce a sospechar que se trata más de un lema de combate contra el Gobierno y el partido que lo sustenta que un planteamiento serio. El pasado 24 de enero, el Parlamento Vasco acordó constituir una ponencia para abordar esta cuestión. De esto hace ya 4 meses, pero hasta ahora nadie se ha remangado para poner en marcha la ponencia, no porque lo impida el Gobierno o porque haya planteado obstáculo alguno. Eso sí, hay grupos parlamentarios que semana tras semana acusan al Gobierno de no querer afrontar este asunto, como si fuera el Ejecutivo el culpable de que la ponencia no se haya constituido 4 meses después de que el Parlamento en pleno acordara su creación. Está claro que muchos se sienten más cómodos zahiriendo al Gobierno en torno a este tema que resolviendo en la ponencia dónde están exactamente las duplicidades que denuncian y cuáles son, en consecuencia, las unidades administrativas y los servicios que se han de suprimir. Que de esto se trata, quiero entender. En fin, otro tópico del debate público nos sitúa ante la escasa productividad que se atribuye a las administraciones públicas en comparación con la que, al parecer, acredita el sector privado. Se trata de un asunto complejo, por supuesto, y delicado, cuyo cabal desarrollo requeriría varios desayunos como este. No pretendo abordarlo en su integridad. Soy partidario, lo digo sin ambajes, de aplicar en las administraciones públicas las técnicas de evaluación de normas, de políticas públicas y de desempeño del trabajo que se han ensayado con éxito en otros ámbitos. Pero creo que no siempre es posible medir la actividad del sector público en términos de productividad, piénsese en la diplomacia o en los servicios de extinción de incendios, por ejemplo, ni resulta factible comparar la productividad de organizaciones que desarrollan actividades esencialmente distintas, como en la mayoría de los casos son las públicas y las privadas. En cualquier caso, creo necesario hacer notar que la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas vascas está fuertemente condicionada por la legislación básica del Estado, que encorseta férreamente su organización, su funcionamiento, los procedimientos a través de los cuales se articula y también el régimen de su personal. No es fácil mejorar el rendimiento de una institución cuyas bases organizativas, cuyo personal
y cuyos procedimientos han de sujetarse rigurosamente a lo establecido en una norma dictada por un tercero, lo cual no quiere decir que no haya camino que recorrer y no sea posible mejorar las administraciones públicas desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia y de su capacidad de generación de servicios públicos y de prestación de actividades de calidad. Como empleados públicos que somos, los miembros de este Gobierno, sabemos que el argumento más convincente radica en el ejemplo. Obras son amores y no buenas razones. De ahí que el gabinete presidido por el lehendakari Urkullu arrancase hace 2 semanas con un patente gesto de austeridad. Se constituyó sobre la estructura más reducida de cuantas ha conocido el Gobierno vasco desde su refundación en 1980. Un lehendakari y 8 consejeros. Esta apuesta por la sobriedad se ha proyectado igualmente sobre el resto de las estructuras políticas del Ejecutivo, donde se ha operado una reducción del 20% de los altos cargos y el personal de confianza. Todavía hay gente que no se lo cree. Los grupos de la oposición creen que ocultamos alguna carta y no paran de hacer preguntas y de solicitar información, convencidos de que antes o después descubrirán lo que creen, están seguros de que es una farsa. Pero no hay tal. En la reducción de altos cargos no hay trampa ni cartón. Tenemos que hacer lo mismo que el Gobierno anterior con un 20% menos de altos cargos y personal de confianza. Y se nota. Pero no solo vamos a menguar de una manera considerable la estructura política del Gobierno. Nos hemos comprometido también a reducir en un porcentaje similar el conjunto del entramado institucional, fundacional y empresarial vinculado, dependiente o adscrito a la Administración matriz vasca. Para el verano tendremos elaborado un plan de redimensionamiento que remitiremos al Parlamento. Y siguiendo con el ejemplo, el próximo día 28 aprobaremos en Consejo de Gobierno un nuevo Código Ético y de Conducta que fijará, desde parámetros más ambiciosos que el actualmente vigente, las pautas de comportamiento que habrán de respetar los altos cargos y el personal de confianza del Gobierno. Un modelo de referencia que fijará unos estándares de conducta que quiere marcar una vía de actuación en un momento en el que la actitud de la sociedad está empezando a ser extremadamente crítica con respecto a la actuación y a la corrección ética de la actuación de sus representantes políticos. Tercer y último ámbito, justicia. La justicia constituye una pieza esencial de todo Estado democrático. No hay democracia sin una administración de justicia que garantice una tutela judicial efectiva, accesible y rápida y asegure una defensa eficaz de los derechos de la ciudadanía y, en especial, de los colectivos más desfavorecidos y vulnerables. Pero sería una presunción por mi parte trasladar a la audiencia la impresión, que sería falsa, de que la Administración de Justicia en Euskadi está regulada, ordenada y gobernada por el departamento que tengo el honor de dirigir. Nada más lejos de la realidad. La Administración de Justicia constituye una competencia exclusiva del Estado y el Poder Judicial, según establece la Constitución, es uno y único a nivel estatal, correspondiendo su gobierno al Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué es, se me preguntará, lo que ante tantos y tan relevantes actores públicos corresponde desarrollar al Gobierno vasco? Bueno, pues lo que corresponde desarrollar al Gobierno vasco es lo que el Tribunal Constitucional definió hace ya varios lustros como la administración de la Administración de Justicia. Una expresión singular en la que algunos vieron un eufemismo que aspiraba a dignificar una atribución poco menos que irrelevante y otros vieron un sarcasmo que pretendía hacer escarnio, enfatizando el carácter residual de la competencia. Hubo de todo. Lo cierto es que, al amparo de esta atribución, el departamento que dirijo se ocupa de diseñar, organizar y dotar, en coordinación con los colectivos interesados, evidentemente, la Oficina Judicial, la Oficina Fiscal y el Instituto Vasco de Medicina Legal. La amplia parcelación de competencias que tiene lugar en el ámbito de la Administración de Justicia hace imprescindible poner en marcha cuanto antes la Comisión Autonómica de Calidad con el fin de fomentar, implantar y cumplir con los objetivos de calidad en cada uno de los partidos judiciales mediante la necesaria colaboración y coordinación entre los agentes implicados. Durante la presente legislatura trabajaremos en la consolidación y estabilización
de la nueva estructura organizativa en aquellos partidos judiciales en los que ya se ha implantado la nueva oficina judicial, así como posibilitar las implantaciones todavía pendientes, que son pocas, pero muy importantes. Consideramos oportuno proponer al Gobierno español modificaciones legislativas que posibiliten la participación directa del Gobierno vasco en el diseño de la planta judicial y las programaciones anuales y creación de juzgados en Euskadi, así como y otra encaminada a que nos permitan realizar una gestión integral del personal transferido. Sobre este último aspecto me gustaría destacar la necesidad de incorporar a los secretarios judiciales al personal transferido, toda vez que la nueva oficina judicial debe seguir una línea homogénea tanto en la planificación como en la ejecución de las funciones que tiene atribuida la Administración de Justicia en el seno de la comunidad autónoma. El motivo no obedece exclusivamente a una cuestión identitaria, a una reivindicación nacionalista. No. Como he tenido ocasión de referirme con anterioridad en relación con la transferencia en materia de instituciones penitenciarias, estamos hablando de una cuestión también de eficacia y eficiencia en la organización de recursos públicos que repercute sin duda en la calidad del servicio que se presta al usuario. La vertiente social del Departamento se seguirá haciendo patente en los centros educativos situados en el ámbito de la justicia juvenil, donde desarrollamos una actividad digna de ser consideración desde el punto de vista, insisto, de la política social, y en el capítulo de la justicia gratuita, que garantiza el acceso a la justicia a las personas que carezcan de recursos para litigar. Cuando se habla de la acción social pública, del componente social de los presupuestos del Gobierno vasco, se hace referencia a los servicios prestados en el ámbito de la educación, de la sanidad y a la renta de garantía de ingresos, pero se descuida con frecuencia la labor social también intensa e importante, la labor social relevante que se presta en favor de los colectivos más desfavorecidos a través del Departamento de Justicia, en el ámbito de la justicia juvenil o en el ámbito, por ejemplo, de la justicia gratuita. La justicia gratuita establecida para que puedan acceder a la justicia quienes carezcan de recursos para litigar. Y, en fin, no quisiera concluir mi intervención sin hacer una referencia a nuestro compromiso con la mediación como fórmula de autocomposición alternativa a la judicial para resolver los conflictos jurídicos. Se trata de una fórmula idónea para muchos ámbitos, como el familiar, por ejemplo, o el civil o el mercantil, donde el coste afectivo de los pleitos puede quebrar relaciones que conviene socialmente mantener. Será un reto sugestivo proponer y promover en la sociedad vasca el desarrollo de una institución que apenas es conocida entre nosotros, aunque goza de gran predicamento en Europa, donde desempeña un relevante papel social. Y sin más, concluyo en la parte de consejero y parto y cedo a la parte de portavoz. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero portavoz. Empiezo por leer las preguntas que están llegando, que son muchas. Se acusa al Gobierno vasco de estar convocando reuniones, mesas con las 3 diputaciones, con los otros partidos, y dicen que solo para lograr una foto con la sensación de que algo se está haciendo. Las reuniones no fructifican y la oposición les acusa de poca concreción. En su opinión, ¿qué está fallando? Bueno, yo no sería tan rotundo a la hora de afirmar que las iniciativas adoptadas por el Gobierno no fructifican. Creo que se está trabajando conjuntamente de manera intensa y con resultados efectivos. Se está avanzando conjuntamente en la mesa interinstitucional promovida por el Endacari, que ha tenido ya 2 reuniones y de la que parece que emerge ya una serie de compromisos compartidos para acometer inversiones que van a reactivar a la economía, inversiones vinculadas o relacionadas con la generación de empleo o con otros aspectos en fin, necesitados de atención pública, ¿no? Yo creo que se está avanzando. Lo que está haciendo el Gobierno vasco, como todo gobierno que carece de mayoría absoluta en la Cámara, es trabajar para labrar, para construir las complicidades, los apoyos y las relaciones de compromiso necesarias entre las formaciones políticas para, en fin, para construir para desarrollar su propia actividad, ¿no?
lo está haciendo, digamos, con empeño, con resultados yo creo que tangibles en algunos ámbitos y con resultados menos palpables en otros campos, pero no porque el Gobierno no haya puesto sobre la mesa el empeño necesario, sino porque se está encontrando también con una actitud negativa de principio, opuesta radicalmente a propiciar cualquier entendimiento con este Gobierno, y está, en fin, trabajando denodadamente por superar los obstáculos que algunas formaciones están poniendo para hacer posible un acuerdo mínimo. Si me permite la metáfora, yo tengo la sensación de que algunas formaciones políticas irrumpen en el escenario político en este momento con vocación de horizonte. El horizonte que marca el punto final allí en la distancia, pero hacia el que se puede avanzar, pero nunca se llega a él, ¿no? Algunos, en fin, hacen lo indecible por desembarazarse de toda posibilidad de acuerdo, y por mucho que el Gobierno vasco se empeñe en aproximarse a sus posiciones, en hacer esfuerzos de acercamiento para incorporar a sus propuestas los planteamientos que están defendiendo, pues se encuentra con unos interlocutores que se alejan más y más, como siempre lo hace el Horizonte, para que sea imposible encontrarse con ellos. Este es el escenario en el que se está encontrando el Gobierno vasco. Pero, insisto, yo no haría una lectura negativa. El Gobierno está gobernando, está tomando decisiones, está poniendo en marcha muchas iniciativas con ayudas, con subvenciones, con iniciativas de promoción económica, está labrando un acuerdo interinstitucional que puede resultar muy fructífero para el desarrollo de la actividad económica, y sigue trabajando por alcanzar acuerdos con las formaciones políticas que le permitan construir unas mayorías parlamentarias que garanticen su estabilidad, ¿no? ¿Ven ustedes más difícil que hace 6 meses, cuando entraron en el Gobierno, mantener la legislatura con un Ejecutivo en solitario, con el apoyo de solo 27 parlamentarios? Entonces parece que ustedes se veían con fuerzas y usted parecía destinado a engrasar las relaciones con la oposición. Le preguntan si no encuentra la fórmula o se lo están poniendo demasiado difícil. Bueno, siempre hemos sido conscientes, lo hemos sido desde un principio y jamás lo hemos ocultado, desde luego no lo he hecho yo como portavoz del Ejecutivo, de la debilidad parlamentaria en la que se encontraba el Gobierno y de las dificultades añadidas que eso entrañaba de cara a asegurar la estabilidad del Ejecutivo. Así que esto nunca lo hemos ocultado y creo que sería ridículo pretender transmitir la idea de que es algo que está descubriendo el Gobierno ahora. No. Es más, en la etapa inicial, antes de que el Gobierno se constituyese, la formación política que ganó las elecciones, el Partido Nacionalista Vasco, trabó relaciones con todas las formaciones del arco parlamentario, con todas, e formuló una propuesta de estabilidad a todas ellas, que tenía como objetivo básico precisamente garantizar esas mayorías, ¿no?, que pueden asegurar una legislatura más estable y una acción gubernamental más ponderada y tranquila, ¿no? Pero no fue posible en aquel momento porque, en fin, quienes encabezaron la misión negociadora por parte del Partido Nacionalista Vasco no encontraron correspondencia, no encontraron interlocutores dispuestos a avanzar conjuntamente en esa dirección, ¿no? Por tanto, el Gobierno pues se constituyó y empezó a gobernar, empezó a desarrollar su labor por pura responsabilidad y sigue en el empeño. Pero no es más difícil o menos difícil ahora de lo que era al principio, ni creo yo que nos riéramos al principio de esa eventualidad. Siempre hemos sido conscientes de la realidad de la situación. Hemos sabido que un Gobierno en minoría es un Gobierno en minoría que tiene que multiplicar sus esfuerzos de acuerdo para apuntalar las mayorías necesarias que garanticen su estabilidad, y seguimos en el mismo empeño, ni más ni menos que ahora. Eso sí, lo que el Gobierno tiene claro es que no porque sea difícil construir mayorías parlamentarias o resulte dificultoso en algunos casos porque hay interlocutores que se oponen de principio a ello, va a dejar de gobernar. No, el Gobierno sigue gobernando, sigue adoptando decisiones, sigue tomando resoluciones y poniendo en marcha sobre la mesa iniciativas, algunas estrictamente gubernamentales y otras llamadas a concitar la adhesión del resto de las formaciones políticas en el Parlamento o en el escenario interinstitucional. En ello está y en ello seguirá, ¿no?, porque la responsabilidad de gobernar es una responsabilidad a la que no nos podemos sustraer, ¿no? Pregunta de José An
Izarra, director en el País Vasco del diario El Mundo. Dice, el lehendakari Iñigo Urkullu pretende buscar un acuerdo con partidos e instituciones, pero de momento todos son problemas. ¿Puede permitirse el País Vasco un desencuentro o que el desencuentro político agrave las consecuencias de la crisis? Si Urkullu tampoco logra apoyos, como le pasó con el presupuesto, ¿será el momento de pedir el respaldo de la sociedad con unas elecciones anticipadas? El Gobierno no está en absoluto en la idea de anticipar ninguna elección, sino en la idea de seguir gobernando en la medida en que puede, en solitario, y en la medida en que esto sea posible, en concertación o en régimen de acuerdo con otras instituciones y con otras formaciones políticas, ¿no? El panorama no es tan rotundo y absolutamente negativo como algunos pretenden dibujar. Es cierto que el presupuesto no ha salido adelante, entre otras cosas, porque el acuerdo ha sido imposible. Pero eso no inmoviliza al Gobierno. Esto no hace que el Gobierno se sienta agarrotado y se encastille en la inactuación. No, el Gobierno está actuando, está presente en la sociedad, está tomando decisiones permanentemente y sigue buscando aliados para conformar las mayorías que necesita. Sigue haciéndolo. E insisto, quisiera poner en valor lo que de positivo, que creo que es bastante, tiene el resultado que está produciendo el encuentro, la mesa interinstitucional promovida por el lehendakari. Han sido muchos los enemigos que ha tenido esa iniciativa, pero creo que se está avanzando conjuntamente y seguramente la sociedad vasca y sus índices de empleo y de desarrollo económico agradecerán próximamente, antes pronto que tarde, el éxito de esa iniciativa, ¿no?, que está ya en marcha y que es fruto, entre otras cosas, del esfuerzo de aproximación que el Ejecutivo ha hecho al resto de las formaciones políticas, incorporando a sus postulados planteamientos que éstas venían defendiendo. A pesar de la vocación de horizonte con la que algunas están operando en el escenario político vasco, ¿no? Presos políticos, presos de intencionalidad política, presos por actividades terroristas. ¿Qué nombre usar para estos presos? También le preguntan si no cree usted que es muy difícil de entender la ambigüedad de su abstención ayer en la votación del Parlamento contra la denominación presos políticos. Bueno, yo, que tengo una cierta experiencia parlamentaria, quisiera hacer notar la riqueza de matices que tiene la actitud de la abstención en un foro parlamentario. Una abstención no es solamente una abstención puede ser activa o puede ser pasiva, una abstención puede ser constructiva o destructiva, puede ser facilitadora o puede ser obstativa, impeditiva, puede ser, es más, silente o expresiva, ¿no? Una abstención en un foro parlamentario puede tener muchos significados, muchos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos pretendido nosotros con esta abstención? Entre otras cosas, primero, no impedir que prospere una iniciativa con muchos de cuyos contenidos estamos de acuerdo, aunque si se nos hubiese dado participación en su redacción, seguramente hubiésemos incorporado a su redactado algunos matices que la hubieran hecho más realista, ¿no?, más acorde con la realidad. Como no se nos dio esa opción, nos abstuvimos, pero insisto, primero, para no impedir la aprobación de una resolución con la que no estamos absolutamente en contra, ¿no?, con la que compartimos muchos de sus elementos, pero al mismo tiempo para poner de manifiesto que no es esa la vía que hemos de explorar en el futuro, de cara a la construcción de la convivencia futura, que es un error plantear el debate relativo a la paz y a la convivencia en esos términos que nos retrotraen al pasado. Es poco, seguramente, lo que podemos avanzar debatiendo sobre el alcance semántico de la expresión preso político y sus implicaciones en la realidad política vasca. Es poco, ¿no? Y, sin embargo, es mucho lo que tenemos que trabajar conjuntamente por delante de cara a la construcción de la convivencia después de la desaparición, ¿no?, de la eliminación o desaparición de la actividad terrorista de ETA, ¿no? Por tanto, lo que queríamos, sobre todo a través de la expresión, a través de la abstención, era poner de manifiesto que, a nuestro juicio, no es esa la manera de abordar esta cuestión en este momento, que no es bueno incorporar al debate público o meter el debate público en un bucle expresamente concebido para no avanzar,
De manera que mientras debatimos sobre tal o cual persona es o no preso político o sobre si esta expresión es o no utilizable en este momento, no avancemos en la construcción de la convivencia, que es lo que nos pide la sociedad, lo que nos están reclamando los ciudadanos y ciudadanas. Yo, que tengo una cierta experiencia parlamentaria, he visto que aquí se pretendían actitudes de la mesa del Parlamento que no he visto que se pretendiesen, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, donde se puede expresar con absoluta libertad, se utilizan esas y otras expresiones, no voy a decir que cotidianamente, pero se pueden utilizar sin que nadie pretenda del presidente de la Cámara el hecho de que exija la rectificación, ¿no? Eso sí, cuando alguien utiliza una expresión de ese tipo, se expone a que los siguientes portavoces que suban a la tribuna se lo reprochen con acritud y con toda la contundencia del mundo, pero eso forma parte del grupo parlamentario. ¿Qué es lo que hace que determinadas formaciones políticas exijan aquí, en la Cámara Vasca, actitudes que no exigen en otras cámaras? Pues seguramente el empeño en introducir el debate relativo a la convivencia y a la paz en ese bucle sin salida, sin solución, en ese bucle que no nos permite avanzar, donde sería un error introducirnos, ¿no? Por eso nuestra abstención era muy expresiva, era muy clara. No era manifestación de una voluntad de inhibirse de este asunto, sino era una expresión clara de la voluntad de dejar patente que no es esa la manera de abordar esta cuestión. Que la iniciativa de ayer manifiesta una voluntad de formar una pinza entre los socialistas y los populares que pudiera repetirse en otras ocasiones futuras, o si piensa usted que simplemente ha sido ocasional. También le preguntan si ve a los socialistas vascos predispuestos a un acuerdo de gobernabilidad con el PNV o tendrá que marcharse Patxi López a Madrid para que sea más fácil. Bueno, yo creo que la pinza entre socialistas y populares que apunta la pregunta es inimaginable en este momento, ¿no? Precisamente ahora que el Partido Socialista ha vetado expresamente al Partido Popular para cualquier operación conjunta o para cualquier entendimiento compartido. Es inimaginable, ¿no? Pero es que en la misma sesión de ayer, esa iniciativa, que es la que trascendió a los medios de comunicación, en la misma sesión parlamentaria, no al día siguiente ni a la semana siguiente, no, en la misma sesión se produjeron varios acuerdos y alguna enmienda transaccional acordada entre el Partido Socialista y EH Bildu. Es decir, donde se puede producir una pinza, yo creo que hay manifestaciones elocuentes que apuntan en esa dirección, es entre el Partido Socialista y EH Bildu. Eso se está produciendo. Basta repasar la actividad parlamentaria para constatar que esos acuerdos son cotidianos, frecuentes, semanales. La pinza de producirse, por tanto, se produciría ahí, en ese terreno, ¿no? No hay riesgo de que el Partido Popular pueda jugar ahí. Lo llamativo es el planteamiento estratégico que a este respecto está haciendo el propio Partido Socialista, ¿no? Que, por un lado, reprocha, ayer lo hizo con especial acritud, a EH Bildu su incapacidad para incorporarse a la democracia, la necesidad de transitar todavía un largo recorrido para llegar al terreno en el que los protagonistas democráticos se respetan mutuamente, admiten las posiciones discrepantes, se encuentran desde actitudes tolerantes. Le reprochan esto por un lado y al mismo tiempo están buscando denodadamente el acuerdo con ellos con el solo objetivo de castigar al Gobierno con resoluciones parlamentarias. Por tanto, la pinza, perdone que le diga, pero en esta legislatura, en la anterior sí, pero en esta, la del PSOE con el PP, no tiene ningún riesgo. Esto los jóvenes de ahora le llamarían postureo, creo que le llaman postureo, ¿no? Pues es postureo político. Es decir, que un día se fotografía con el Partido Popular para definir determinados terrenos, pero al día siguiente o el mismo día busca denodadamente el acuerdo con el Partido Socialista con el único objetivo de castigar al Gobierno. Esto es con lo que nos estamos encontrando día a día, ¿no? Usted ha dicho que están preparando un plan de redimensionamiento de la Administración vasca y le preguntan si ese plan va a comprender también, de algún modo, directivas para el tamaño y las funciones de las diputaciones y de los ayuntamientos vascos. También le preguntan si cree que los empleados del sector público están sufriendo de igual manera los efectos de la crisis económica y si no cree, preocupante, que todo el mundo quiera ser funcionario.
Bueno, el plan de redimensionamiento que estamos desarrollando, en el que estamos trabajando ya desde la propia Constitución del Gobierno vasco, hace referencia, creo que lo he explicitado así en mi intervención inicial, al conjunto de entidades que rodean a la Administración matriz, a lo que viene llamándose la Administración institucional y societaria, ¿no? Para simplificar un panorama que en este momento es complejo, es seguramente hasta cierto punto caótico y que requiere, digamos, de un esfuerzo de simplificación y de clarificación, ¿no? Lógicamente no afecta al resto de las entidades públicas territoriales, no afecta a los territorios históricos ni a los municipios, para lo cual habrá otras iniciativas, ¿no? En relación con lo que viene llamándose o viene conociéndose como la vertebración institucional del país. Hay, he hecho referencia a ello, una ponencia cuya constitución se ha acordado por la Cámara a finales del mes de enero, todavía no se ha constituido y se supone que todo lo que vaya a hacerse en relación con la estructura institucional del país, su estructura descentralizada, su articulación sobre la base de los territorios históricos y demás elementos que configuran las singularidades institucionales vascas, sobre todo esto tendrá ocasión de pronunciarse el Parlamento en esa ponencia que se acordó constituir, aunque todavía no se haya constituido plenamente. De lo que sí puedo dejar constancia es de que el Gobierno no es el responsable de que 4 meses después no se haya constituido, ¿no? Es decir, si no se ha constituido es probablemente porque está todo el mundo más cómodo echando las culpas al Gobierno, porque eso existe todavía y eso genera duplicidades y solapamientos que, en fin, pues que sentándose en la ponencia y decidiendo exactamente cuáles son las duplicidades, cuáles son los solapamientos, qué es lo que sobra y qué es lo que hay que extirpar y quitar, ¿no? Que es una labor bastante más ingrata para un partido político, ¿no? Con respecto a los empleados públicos, bueno, yo he diseñado cuál es el perfil de empleado público y de servicio público en el que creo. Y creo que es un perfil que se asemeja mucho al modelo de empleado público útil, que genera valor, transparente, competente, profesional, del que nos dan cuenta sobre todo los países del norte de Europa, ¿no? Y ese es el norte hacia el que tenemos que avanzar. Sobre la circunstancia concreta de que todo el mundo quiera ser empleado público y abandonar la empresa privada, pues no lo sé. Esto hay que medirlo, hay que contrastarlo, pero sí es cierto que en momentos de crisis se producen movimientos sociales que no se producen, en absoluto se producen en los momentos de expansión económica, ¿no? El funcionario público hace todavía pocos años no era, digamos, un perfil particularmente atractivo para mucha gente que destacaba profesionalmente en la empresa privada con ingresos y con posibilidades económicas, en fin, pues mucho mejores, ¿no? Mucho más ventajosas en relación con las que, en fin, son accesibles en la administración pública, ¿no? Señor Erkoreka, ¿no cree que entre las prioridades del Gobierno vasco debería estar la agilización de la construcción del AVE o piensa que hacerlo podría ser mal visto por la izquierda radical vasca? Hombre, me llama la atención que esta pregunta se me formule precisamente a mí, ¿no? Porque fui yo el que, en nombre, por supuesto, del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? En cuyo nombre estaba en aquel momento en el Congreso de los Diputados, el que cerré con el Gobierno central el acuerdo del que arrancaron todas las actuaciones jurídicas primero y materiales después que han desencadenado la construcción de la Y vasca, ¿no? En aquel momento la oposición era ya patente y durante los años subsiguientes la izquierda abertzale no ha dejado un solo momento de expresar su oposición a esa construcción, a esa obra, ¿no? Sin embargo, en fin, nosotros, es decir, que yo mismo personalmente he defendido siempre en todos los foros en los que he tenido oportunidad de hacerlo la bondad de esa iniciativa, de esa infraestructura, su idoneidad para situarnos en el mapa europeo de comunicaciones ferroviarias, su carácter imprescindible para modernizarnos desde el punto de vista de la comunicación. Y no va a ser ahora que estoy en el Gobierno cuando abdique de estas posiciones, todo lo contrario, ¿no? Dicho esto, bueno, el Gobierno, a través de la consejera competente en el ámbito, en esta materia, está desarrollando todas las gestiones que se encuentran al alcance de su mano para acelerar y agilizar esas obras, ¿no? Que, bueno, están siendo objeto de una cierta ralentización, no lo voy a negar, como consecuencia de las restricciones que la crisis económica está poniendo en todas las obras públicas, ¿no? Pero el Gobierno no ha dejado de apostar por esa obra pública en ningún momento, sigue apostando por ella, sigue desarrollando todo el esfuerzo a su alcance para agilizar su materialización y en absoluto
se deja presionar por la oposición que eventualmente pudiera expresar a este respecto la izquierda abertzale o cualquier otra formación política, digamos, de ideas alternativas, ¿no? ¿Por qué Rajoy, que tiene mayoría absoluta, va a acceder a romper la caja única de la Seguridad Social a favor de Euskadi? Bueno, yo no he dicho que tuviera que hacerlo. Yo he dicho que está pendiente una transferencia relativa a la gestión de la Seguridad Social, del régimen económico de la Seguridad Social, ¿no?, que es la atribución competencial que asigna a la Comunidad Autónoma el Estatuto de Gernika, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que puede ser y debe ser compatible con la unidad de caja. Lo que hemos encontrado por parte de las instituciones centrales sistemáticamente, estuvieran estas en manos de un partido o de otro, ha sido una cerrazón absoluta a explorar la posibilidad de arbitrar una fórmula que haga conciliables la unidad de caja, que no lo vamos a poner en cuestión, con la posibilidad de hacer efectiva una competencia que está expresamente recogida en el Estatuto. Lo que no se puede decir es que porque ha emergido el dogma de la unidad de caja en el ámbito de la Seguridad Social, que antes también existió en el ámbito fiscal y nada impidió que el concierto económico la quebrase, ¿no?, porque haya emergido el dogma, digamos, de la unidad de caja de la Seguridad Social, una previsión estatutaria clara, nítida e incuestionable, como la que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, haya de quedarse en un mero brindis al sol. No, esa previsión estatutaria, esa competencia contemplada en el Estatuto, tiene contenido real, tiene que tener contenido real. Podremos discutir cuál es su alcance y contenido concretos, pero no puede convertirse en una expresión vacía, en un epígrafe sin contenido. Tiene que ser una competencia con contenido y lo que queremos es precisamente negociar, ¿no?, y alcanzar un acuerdo en relación con lo que debe ser el alcance y contenido de esa competencia. Lo que no puede ser es que se quede reducido a la nada, ¿no?, y que la Administración central siempre nos diga que eso no es negociable porque ha emergido el dogma de la caja única de la Seguridad Social, ¿no? Desde Radio Nacional de España dicen nuevo estatus para Euskadi. ¿Por qué y en qué términos? Euskadi independiente, más autogobierno en España, federalismo. Si Madrid dice no, ¿cuál es el plan B? Bueno, cuando hemos hablado del nuevo estatus en este Gobierno y, por supuesto, en los estadios precedentes, tanto durante la campaña electoral con el programa electoral correspondiente o desde el partido en el que militamos los integrantes del Gobierno, siempre hemos hablado de un estatus al que se accedería a través de un procedimiento con tres pasos. El primero era un acuerdo, un consenso político. El segundo pasaba por un acuerdo institucional y el tercero por el referendo popular. Tres pasos, por tanto: consenso político, acuerdo institucional y referendo popular. Sería una presunción por mi parte anticipar cuál iba a ser el escenario final al que nos conduce un proceso en el que tantas opiniones tienen que concurrir y tantas voluntades tienen que estar presentes, ¿no?, para alcanzar la concertación. Si yo anticipara cuál es el resultado final, lógicamente estaría ignorando o despreciando los pasos previos que hablan de consensos políticos y de acuerdos institucionales. Dejemos a las instituciones trabajar. Por eso he hablado de la conveniencia de que el Parlamento Vasco retome este debate. Es el Parlamento Vasco, creo yo, el protagonista, quien debe asumir el protagonismo en este momento de la reflexión, del debate sobre el futuro del autogobierno vasco, en un momento, insisto, en el que parece que todo el mundo tiene algo que decir en relación con el futuro de las comunidades autogobernadas, ¿no? El Partido Socialista nos habla de un horizonte federal y plantean incluso una reforma de la Constitución hacia que apunte en esa dirección. El Partido Popular, a través de varios de sus varones territoriales, nos dice que quieren devolver competencias y quieren reestructurar el modelo de Estado sobre bases diferentes, ¿no? El Gobierno central está sirviéndose de la crisis económica para adoptar medidas que, de hecho, están recentralizando enormemente el poder y haciendo tabla rasa del Estado autonómico. Todo el mundo tiene una idea sobre lo que tiene que ocurrir con las comunidades autogobernadas. UPyD tiene su propia propuesta que dice que aquí las comunidades autónomas sobran y el poder central casi es suficiente, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión. El único que no va a reflexionar al respecto sería el Parlamento Vasco. Es un tema tabú solo para el Parlamento Vasco. A mí me parecería sorprendente, ¿no? En fin, y esta es la reflexión que yo traslado, y a partir de ahí serán las instituciones y los grupos parlamentarios presentes en las mismas las que tengan que afrontar el debate y alcanzar, si pueden hacerlo, los acuerdos pertinentes, ¿no?
El portavoz de UPyD está con nosotros. ¿Quiere decir algo? Es que me venía para la cabeza cuando usted hablaba, entonces me he sentido... No, me he quedado sorprendido cuando el señor Coreca dice que UPyD propone la supresión de las comunidades autónomas porque sabe que no es así. Nosotros proponemos un Estado federal, pero un Estado federal de verdad. Un Estado formado por comunidades autónomas, todas ellas con las mismas competencias, y donde determinadas competencias sean devueltas efectivamente al Estado, para que quede claro qué competencias tienen las comunidades autónomas y cuáles tiene el Estado. Y el Estado debería tener una serie de competencias indelegables. Eso es lo que nosotros proponemos. No proponemos, como bien sabe Erkoreka, la supresión de las comunidades autónomas. Y todo eso con el máximo objetivo de modernizar el país, salir de la crisis y garantizar la máxima igualdad de los ciudadanos. Eso es lo que proponemos. Y alguna cosa más, como la supresión de las diputaciones provinciales y forales o la fusión de los municipios más pequeños. Eso sí. Sí, gracias por la precisión. No quiero hablar por respeto. En cualquier caso, lo que quisiera destacar es solamente el hecho de que, efectivamente, UPyD también tiene propuestas con respecto a la reorganización del Estado autonómico. Tiene propuestas efectivas, ¿no?, que pasan, entre otras cosas, por un reforzamiento del poder del Estado. Nada más. Lo demás, pues efectivamente, lo de la eliminación de las diputaciones forales y del concierto económico y demás, pues creo que sí es sabido, ¿no?, pero que hay propuestas, ¿no?, que lo que sería llamativo es que el único que nadie tiene que decir al respecto fuera el Parlamento Vasco. Así que el razonamiento sigue siendo válido, a pesar del matiz que agradezco al portavoz de UPyD. Iñaki Odriozola dice: hoy se publica que la recaudación puede caer en más de 200 millones para el Gobierno vasco. ¿Qué opinión le merecen los partidos que se negaron a aprobar los presupuestos alegando que era necesario retocar los ingresos al alza? Se habla de que ustedes están estudiando muchos y nuevos recortes. ¿Por dónde van los tiros? Hombre, hay una precisión previa que hay que hacer. Si se reducen los ingresos, no solamente se limita la actuación del Gobierno vasco, como apunta la pregunta, ¿no? Si se reducen los ingresos, todas las instituciones del entramado político vasco se van a resentir. Todas van a disponer de menos recursos, todas, ¿no? Y todas van a tener que reducir el capítulo de gastos, con recortes en una o en otra parte. Así que el perjudicado, parece que alguien se regocija por el hecho de que el perjudicado vaya a ser el Gobierno de Urkullu, pero no, esto nos perjudica a todos, ¿eh? Esto va a ser fatal para todas las instituciones, ¿no? Cuando las cajas que las diputaciones tienen para financiar la administración local tengan que dar cuenta del capítulo de los ingresos, pues tendrán necesariamente que aplicar la rebaja correspondiente. Y la administración local, los ayuntamientos, dispondrán de menos recursos. Las propias diputaciones, para sus políticas sociales, dispondrán de menos recursos. Y el Gobierno vasco, en la parte que le corresponde, también. Bueno, este es un dato que preocupa, que el Gobierno conocía, lógicamente, pero que nos preocupa, evidentemente, en la medida en que supone pues un panorama particularmente complicado en un momento en el que se están produciendo restricciones ya en el gasto público, ¿no? Pero es también un revulsivo y una llamada a la atención importante, muy importante para quienes defienden, no sé si con rigor o con la actitud a la que antes hacía referencia del postureo, que una reforma fiscal sería algo así como la panacea que resolvería todos los problemas de disponibilidad de recursos por parte de las administraciones públicas. Reformas se están produciendo en los últimos tiempos, en Guipúzcoa algunas patentes, ¿no? Y sin embargo la recaudación baja. Quiere decir que si la economía no prospera, si la actividad económica se constriñe, se contrae, se limita, es evidente que la recaudación va a experimentar una reducción proporcional o pareja, ¿no? Por mucho que nos empeñemos en recargar los impuestos o modificarlos al alza o hacerlos más progresivos. Es decir, que la fiscalidad tiene su función, tiene su papel, tiene que ser justa, tiene que procurar allegar recursos para las administraciones públicas, pero tiene que ser también un instrumento de política económica diseñado para favorecer el desarrollo económico, ¿no? Y parece que hay gente que está pensando en la función recaudadora exclusivamente, que no es la única que tiene un sistema tributario, ¿no? Yo creo que los datos a los que hace referencia la pregunta nos deberían llevar a todos a una reflexión también en relación con este tema, ¿no?
Hoy está previsto que se apruebe la ley Wert. ¿Recurrirá el Gobierno la reforma educativa? Bueno, vamos a esperar a que se apruebe. Lo que hoy se aprobará, quiero suponer, es el proyecto del Gobierno en el Consejo de Ministros, ¿no? Es cierto que el Partido Popular tiene mecanismos suficientes para asegurar que el íter legislativo, que la tramitación legislativa a lo largo, a través de las Cortes Generales, no vaya a alterar una sola coma del contenido del proyecto que remite a la Cámara Baja. Es cierto que tiene poder para eso, ¿no? Pero no vamos a dar por supuesto que el trámite parlamentario va a ser, o que el Partido Popular, el Gobierno, está pensando en un trámite parlamentario reducido a la mínima expresión sin trascendencia alguna, ¿no? Cuando la ley se apruebe finalmente por los órganos que tienen capacidad para hacerlo, el Congreso y el Senado, veremos exactamente en qué términos queda y, por supuesto, no tengan ninguna duda de que si entraña vulneraciones competenciales, nos plantearemos seriamente la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. En eso no nos temblará la mano, ¿no? Siempre, en fin, con la cautela a la que antes he hecho referencia, ¿no? Que antes de recurrir al Tribunal Constitucional hay que procurar agotar todos los mecanismos de conciliación previa que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición, porque es peligroso o puede resultar peligroso poner en manos del Tribunal Constitucional la decisión, en momentos como los actuales, de algunas cuestiones competenciales sobre asuntos que son realmente importantes, como es sin ninguna duda el educativo, ¿no? Ya para finalizar, desde el mundo del País Vasco, dicen, ¿ha decidido EH Bildu trasladar a las calles vascas una imagen de confrontación para tapar su incapacidad para que ETA eche la persiana? ¿Cómo imagina usted el final de ETA? Bueno, es evidente que EH Bildu, la izquierda abertzale, está sumida en una estrategia de tensión en la que hay bastante de aspaviento para tranquilizar a sus gentes, a su parroquia, para limitar algunas de las tensiones que están emergiendo en su entorno y transmitir a la opinión pública una sensación de que siguen activos, pujantes y belicosos. Pero escenarios, escenas como las que hemos contemplado estos días anteriores, provocadas desde la izquierda abertzale para impedir determinadas detenciones, es que no son de recibo desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. No puede ser que una formación política como Sortu, para cuya constitución sus promotores dijeron abiertamente que estaban dispuestos a cumplir a rajatabla la ley, pretendan que otras formaciones políticas no cumplan la ley. No puede ser que una formación política que en aquellas instituciones que gobierna no solamente aplica la ley, sino que hace aplicar la ley a los ciudadanos y a los contribuyentes, pretenda que en el resto de las administraciones públicas no se cumpla la ley ni se haga cumplir la ley. Y no tiene ningún sentido, además, que una formación política que allí donde gobierna cumple a rajatabla las resoluciones judiciales que no le gustan. El ejemplo paradigmático es el de las banderas, ¿no? Supongo que no les gustan. Pretenda que el resto de las administraciones públicas no deban cumplir las resoluciones judiciales cuando tengan algún reparo en relación con su justicia o su contenido material. No puede ser. Es una contradicción insostenible. Y además no plantea una contribución real, ¿no?, a los nuevos tiempos de los que hablan. La izquierda abertzale tiene que ser consciente de que las exigencias que plantea a los demás deben empezar a materializarse en ellos mismos. Y son ellos los primeros que deben ir abandonando actitudes del pasado que deberían estar ya superadas, ¿no? Y que ellos han empezado a superar en algunos ámbitos, pero que pretenden que los demás se encastillen en los mismos, ¿no? Insisto, es una actitud que no tiene ningún recibo. A partir de ahí, ¿cómo me imagino yo el final de ETA? Pues, hombre, más que el cómo, permítanme que haga referencia al cuándo. Cuanto antes mejor, hoy mejor que mañana y ahora mejor que dentro de una hora. Muchas gracias. Don José Ignacio Polidura, director territorial del Grupo Santander en Euskadi, va a despedir el acto. Sí, buenos días. Autoridades, empresarios, amigos, amigas, buenos días a todos y gracias por su presencia en este acto. Como director territorial del Banco Santander en el País Vasco, me satisface enormemente
comprobar el interés que siguen despertando estos foros que celebramos conjuntamente con Fórum Europa y que son una referencia del debate económico en Euskadi. Y nuestras gracias especiales al consejero de Administraciones Públicas y Justicia del País Vasco, don Josu Erkoreka, por aceptar esta invitación como ponente. Voy a ser muy breve. Este es el primer foro en Euskadi al que asistimos como patrocinadores tras la integración jurídica el pasado día 3 de mayo de las 3 marcas comerciales, Santander, Banesto y Baniz, para operar como una sola, algo que ya es una realidad. Entrando en cifras concretas, les diré que esta integración nos proporciona una red de oficinas en Euskadi de 210. Una vez más, aquí quiero reiterar nuestro compromiso en el País Vasco con el desarrollo de la sociedad vasca, sus empresas y sus instituciones. Sí, y estamos comprometidos especialmente con la financiación de las empresas, es porque somos conscientes de que ha de ser el tejido empresarial el verdadero generador de empleo y de actividad. Hemos querido comenzar esta nueva etapa tras la integración de las 3 redes bajo una sola marca, con una campaña que pone en circulación 10.000 millones de euros para apoyar a los emprendedores, acompañándoles en sus proyectos. Con este Plan 10.000, que ya conocerán porque habrán visto carteles en oficinas y anuncios en televisión, reiteramos nuestro compromiso con la sociedad vasca, con los empresarios vascos. Y esta es una campaña que hace una pública declaración de intenciones. Y antes de terminar, quiero subrayar que ampliar la presencia del banco en ámbitos sociales, empresariales e instituciones del País Vasco es para nosotros, ahora más que nunca, una prioridad.